comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Iberoamericana Radio. Estamos en vivo transmitiendo desde la cabina de provincia y la verdad es que es un gusto de encontrarnos el día de hoy, saludando como siempre a Alexis Barriga en la realización y controles técnicos de este espacio. Soy Claudia Álvarez Medrano y como en otros programas hemos venido desglosando la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, principalmente en el tema de salud, al menos hasta el año pasado, es momento de entrar ya al tema educativo, porque sin duda alguna, desde el 2020, dio un giro en muchos sentidos. Y el día de hoy, pues, esto tendremos la oportunidad de conversar con nuestra invitada, con quien hace rato ya antes de entrar aquí, estábamos arreglando el mundo y estábamos arreglando todo lo referente al tema educativo. Me refiero, y le agradezco mucho a la licenciada en Educación, Giovanna Etzel Ramírez Anguiano, que nos acompañe. Ella es comisionada en calidad educativa del Colegio Iberoamericano de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, y pues le vamos a entrar a este tema de la educación de acuerdo a la Agenda 2030 de la ONU. Querida Giovanna, bienvenida y es un gusto conocerte. Gracias, Claudia, igualmente, pues aquí estoy a tus órdenes para hablar de este tema tan importante que es la educación, la cual lamentablemente en México duele reconocerlo, pero tiene pésima calidad educativa. No me enorgullece decirlo, pero sí es un tema de mucha importancia que a veces no lo vemos. Pensamos que todo está bien mientras termines una carrera profesional, pero bueno, conlleva muchas cosas, y más ahorita con esto de la pandemia, que no estábamos preparados y nos tocó de un momento a otro decir nos vamos a clases en línea, clases a distancia. Es demasiado complicado, pero creo que a jalones de estirones, como vulgarmente se dice, pues se logró salvar un ciclo escolar, pero también pudimos darnos cuenta de lo mal que estamos en cuanto a educación se refiere. Nos hace falta mucho por aprender, carecemos de herramientas tecnológicas, no solo los alumnos, sino los docentes. Sí, es un tema demasiado complejo, que hay mucho que hacer, donde las autoridades gubernamentales tienen, creo, que poner un poquito más énfasis. ¿Para qué? Para poder llevar a México a una posición que queremos. O sea, salir un poquito del hoyo en el que estamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, es a base de la educación. Dentro del tema de la Agenda 2030, la educación y erradicar la pobreza son uno de los principales temas. Y no se puede hacer uno sin el otro. O sea, yo no puedo terminar con la pobreza o bajar un poco los índices si no ofrezco una calidad educativa. ¿Por qué? Porque una cosa me va a dar otra. Yo te ofrezco calidad educativa, entonces ¿qué voy a hacer? Mis profesionistas no se van a ir a otro país. Se van a quedar aquí y eso me va a traer a mí una derrama económica. Pero ¿cómo lo haces? Pues brindando buena educación. Fíjate que ahora que lo comentas, verdaderamente, Giovanna, es todo un tema, y la verdad que bueno, que pues la ONU por un lado lanza como este gran reto en una agenda muy completa, la 2030, donde evidentemente sí hay puntos que son básicos para, pues también para darle un giro, ¿no?, al mundo y a todas las partes importantes que tiene que ir combatiendo, ¿no? Como por ejemplo en este caso la educación. Tú y yo hablábamos antes de entrar a la pausa de todo lo que nos topamos
cuando empezó este confinamiento, que evidentemente no nos esperábamos, lo comentamos, que fue un golpazo en muchos sentidos, desde luego económico, familiar, educativo, social, en fin, por todo lo que ya sabemos. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo veías tú la cuestión de nuestro sistema educativo antes del COVID y durante el COVID? Porque obviamente cuando hablemos de retos vamos a ver qué viene, ¿no? Sí, claro. El antes y el ahora. ¿Qué nos podrías decir en cuestión de tu experiencia? Bueno, en cuestión de la experiencia, te puedo comentar, antes de lo que es el COVID, pues se han venido manejando la educación tradicional, o sea, ya sabes, las materias curriculares que todos llevamos, matemáticas, español, las materias básicas dependiendo de los grados, pero no salíamos de lo mismo. Creo que esto de la pandemia vino a ser un gran parteaguas en la educación porque, lo acabamos de comentar, llegó sin avisarnos, obviamente, y ¿qué tuvimos que hacer como docentes? Pues ni modo, ¿no? Entrarle. No te queda de otra y con las herramientas que tú puedas, investigando lo que tú puedas, porque desafortunadamente, pues nunca se nos capacitó. En las escuelas particulares, sí, pero también dijimos que no luego. Sí, no, o sea, no fue luego, porque estuvimos en una pausa hasta que, bueno, el gobierno federal dice, regresamos, vamos a retomar el ciclo, no podemos perder el ciclo escolar y nos vamos con clases en línea. Afortunadamente en escuelas particulares se da la capacitación. Lamentablemente en escuelas oficiales no, entonces ahí es donde viene ese gran parteaguas que te comento de que nos enseña que tenemos que salir de la educación tradicional, porque vivimos en un mundo globalizado, o sea, la tecnología día a día avanza y la educación no se puede quedar atrás. Las actuales generaciones ya traen ese chip que tú le puedes prestar un dispositivo móvil a un niño de 2, 3 años y perfectamente lo toma, sabe cómo entrar a YouTube, sabe cómo bajar sus videos. O buscar sus jueguitos. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya traen eso. Entonces, creo que ahí es donde viene el cambio a la educación, donde tienes que implementar otro tipo de materias, otro tipo de conocimientos. ¿Por qué? Porque las generaciones no son las mismas a cuando nosotros estábamos estudiando a las que son ahorita. Y menos después de la pandemia donde ya todo mundo se sabe manejar lo que es una plataforma Zoom. O el Meet. Ya saben manejar también algunos, dependiendo del nivel, las bibliotecas que hay, ¿no? Ya descargas tus libros. Ya saben de dónde puedo tomar más información, ya a lo mejor ya sé cómo hacer un tutorial. Entonces eso es lo que va a pasar ahora que regresemos a las aulas. Bueno, algunos ya regresamos, fue ahorita así como que volver a ver a los compañeros y todo, pero bueno, vamos a esperarnos más adelante porque ya ese tipo de enseñanza que teníamos antes del COVID ya no nos va a servir después del COVID. Ese punto, fíjate, yo veo y noto, Giovanna, que finalmente fue, perdón el término, pero una zarandeada impresionante, este confinamiento. Y si hablamos del tema educativo, yo vería en 3 partes que cada quien tuvo que hacer un trabajo extraordinario para poder salvar el ciclo escolar. Quizá ya no para que aprendieran con el nivel que pudieran estar aprendiendo presencialmente. Los maestros tuvieron que, ahora sí que salir de su zona de confort en muchos casos, aprender diferentes tecnologías para poder estar conectados con sus alumnos y dar clases. Los alumnos doblegar su atención ante una computadora y aparte el maestro tratando de captar la atención y que no se estuvieran distrayendo 20, 25, 30 alumnos en unas pantallitas, ¿no? Y los papás, que creo que también esta fue una parte muy dura, porque muchos papás bien cómodamente íbamos y dejábamos a nuestros hijos a las 7 de la mañana,
y pasábamos por ellos a las 2 de la tarde, y todo lo que ocurría en ese lapso, la verdad muchos ni en cuenta. Hasta que nos topamos con la pandemia y empezamos a ver cómo estaban aprendiendo nuestros hijos, cómo les estaban enseñando los maestros, y cómo de verdad entendimos el papel que jugábamos en ese momento. Entonces yo creo que ahí fue como una zarandeada para todos impresionante. Sí, y pudimos comprobar, porque había muchos papás que decían, no, es que yo no voy a pagar una mensualidad, o voy a dar de baja a mi hijo y lo voy a meter a una escuela oficial, porque no, a través de una computadora no van a aprender. Cierto. Entonces, bueno, creo que logramos ese reto. No se adquieren los mismos conocimientos porque todos tenemos una capacidad de aprendizaje diferente. Sí. Y a lo mejor tú eres más visual, habrá quien es más auditivo. Pero sin embargo, como dices tú, fue una zarandeada en que dijimos, pues a entrarle, se logró. Sí hay un rezago académico que jamás lo vamos a resarcir, ni siquiera como lo habían planteado, ¿no? Que decían, vamos a tener este ciclo menos vacaciones para resarcir un poco. No, porque estás hablando de que tenemos alumnos que llevan un rezago de 1 a 2 ciclos escolares. Entonces, es otro reto, ¿no? O sea, yo docente que acabo de adquirir este grupo que me acaba de tocar, pues ¿desde dónde voy a partir? Pero volvemos a lo mismo, solo así aprendemos y solo así vamos a darle el giro a la educación que necesita para la actualidad. En este sentido, Giovanna, yo quisiera hacer un paréntesis y preguntarte, ¿todos los niños y niñas realmente están hechos para la escuela? ¿Todos? Mira, yo creo que no es de que estés hecho o no. Tenemos diferentes maneras de aprendizaje. Por eso hay tanta... ¿cómo te diré? Yo puedo sentarme y escucharte, ya con eso me lo grabé. Sí. Pero sin anotar ni nada, ¿no? Pero hay quienes necesitan anotar y estudiar, repasar. Que el maestro no borre el pizarrón hasta que terminen de copiarlo. Porque ahí van reforzando y se está ahí empieza su aprendizaje, ¿no? Exacto. Al estar viendo, escribiendo, como que empiezan a hacer una fijación del tema, quizás. Sí, entonces todos estamos hechos para aprender, ¿sí? Los conocimientos académicos que requerimos, pero cada quien a su modo y a su ritmo. O sea, yo no le puedes pedir a un niño que se aprenda la tabla del 2 que tiene un déficit de atención o que no tiene un acompañamiento en casa, que su ambiente familiar no es bueno. O sea, influyen muchas cosas, pero de que todos podemos, claro que la escuela es para todos. Es como unos son buenos en matemáticas, otros son buenísimos en español, o en inglés, o dibujando. O sea, cada quien tiene lo suyo, por así decirlo, pero para todos es la educación, porque todos tenemos la misma capacidad, solo que vamos a nuestro ritmo y la vamos desarrollando de diferentes maneras, pero llegamos al mismo punto. El propósito de tener una profesión, a lo mejor pues no se me dio la profesión de ser un médico, porque a mí no me gusta estar leyendo, puede ser, ¿no? Pero a mí se me dio la profesión, soy diseñador gráfico, porque a mí me encanta el dibujo. También lees, ¿verdad? Pero no tanto. No así que dependa de una lectura o varias lecturas tu profesión, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que no todas las escuelas son para todos los niños. Y entonces a esa parte es a la que quisiera ir. Es decir, con todo esto que tú nos comentas, por ejemplo, sí de ese rezago, de la calidad educativa en este país, también podríamos entender que quizá nuestra educación o nivel educativo ha sido muy cuadrado. ¿Y quién debe adaptarse a quién? ¿La escuela al alumno o yo como papá tengo que buscar la escuela adecuada para mi hijo? Tú como papá tienes que buscar la escuela adecuada para tu hijo. No puedes, ¿cómo te explico? Todo viene desde cómo sea tu dinámica familiar.
Hablamos, por ejemplo, la educación tipo Montessori. Es muy diferente a una educación tradicional, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque aprendes acá en base a tus experiencias. Y acá es que es así porque 2 más 2 son 4 y así es, y punto, ¿no? Pero hay quienes necesitan experimentarlo, vivirlo para poder procesarlo y entenderlo. Entonces tú como papá tienes que buscar la escuela ideal para tu hijo. En lo personal, yo te puedo comentar, yo siempre con mis hijos, disciplina, ¿no? Entonces yo buscaba siempre les busqué una escuela así, donde disciplina. Yo sí estoy a favor de las tareas. ¿Por qué? Porque lo veo, que es una forma de que tu papá, cuando estés al pendiente de tus hijos, te das cuenta del aprendizaje que lleva. Tú puedes llegar a la escuela y decir, ¿sabes qué, Ni? No sabes. Necesito que me ayudes porque en casa no. Y a veces uno dice, ay no, que no les dejen tarea. ¿Por qué? Porque yo como papá tengo que estar. Bueno, yo creo que también es esa ayudadita que tienes que dar tú como papá y no dejarle todo a la escuela. Entonces, tu papá decides qué tipo de educación y de formación le quieres dar. Entonces, es a lo que te comentaba. No todas las escuelas son para todos los chicos. ¿Por qué? Porque cada quien se desenvuelve diferente, aprenden de diferente manera. Si tienes un niño que carece de límites y lo mandas a una escuela Montessori, no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque su personalidad no es para ese tipo de escuela. Él necesita límites para poder lograr sus objetivos. No es de a tu ritmo, a tu modo, no, porque su personalidad no es así. Pero esa la conoces tú como papá. Nosotros como escuela no podemos adaptarnos a la personalidad de tu hijo. Tu escuela ofreces tu proyecto académico, entonces tu papá lo analizas y dices, bueno, sí, yo no lo voy a meter en una bilingüe porque la verdad el inglés no se da. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Frustrar a tu hijo, presionarlo, y no va a dar el rendimiento académico que tú esperas. Y todo esto en qué va a desembocar en una salud socioemocional pésima para tu hijo. ¿Por qué? Porque siempre va a decir, no soy buena en el inglés, me la paso castigado, no saco buenas y lo va a odiar, ¿no? Exactamente. Yo creo, aparte de todo eso. Escuchándote, Giovanna, pienso entonces en la importancia, estamos desglosando todo esto a raíz de esta pandemia, que nos dimos cuenta de muchas situaciones respecto a la preparación de nuestros hijos e hijas. Nos damos cuenta entonces el papel tan importante que jugamos como papá y mamá al momento, o sea, de verdad, para la educación de nuestros hijos, y entender así entonces que no nada más es llevarlo a la escuela y ya, y que llegue puntual y yo pasar a recogerlo puntual, sino que verdaderamente tenemos que involucrarnos de una manera, pero así, básica y primordial, para ir entendiendo también sus dinámicas y las dinámicas de los maestros también, porque de repente también hay muchas injusticias hacia los maestros, sobre todo cuando los evaluamos como papás, ¿no? A los maestros. Y dices, pues no, tampoco. Sí, creo que es una, ¿cómo te diré? Lamentablemente estamos viviendo, como papás, les pedimos permiso a los hijos. Yo, ahora sí que en mis tiempos, a mí no me decían, ¿quieres ir? Vas, ¿no? Y como decían, con la mirada te controlaban. Si tú escuchas a los papás de ahora, ¿qué es lo que dice uno? Le voy a preguntar a ver si quieres. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás dando un poder a una persona en formación que no tiene, porque el poder lo tienes tú como papá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú como papá dejas que tu hijo decida y va a llegar el momento en el que él va a decidir, ¿estés de acuerdo o no estés de acuerdo? ¿Por qué es importante que tú como papá, como mamá,
estés al pendiente de tu hijo y trates de darle atención. Ahorita no podemos dar tanta cantidad, pero puedes darle calidad. ¿Por qué? Porque eso se va a ver reflejado en la escuela, en el rendimiento académico de tu hijo. Si tú en la mañana levantas a tu hijo y le dices, córrele, ya se te hizo tarde y no sé qué, y lo traemos a gritos y demás, el niño llega estresado a la escuela. A veces como papás no lo vemos porque, como dices, lo dejas y te vas. Sí, pero en cuanto entre nuestro pequeño al salón, es así de, ¿qué te pasa? No, es que no dormí bien, es que llegué tarde, no alcancé a desayunar, mi mamá, mi papá me gritó, ¿no? Y todo eso se ve reflejado durante el día, que ves que el niño no está rindiendo lo que normalmente rinde. Y si nos vamos a un tema de violencia familiar, o donde no hay buena relación, una relación cordial entre papá y mamá, que hay faltas de respeto y todo eso va a repercutir en tu hijo, no en el momento, ¿sí? Sino con el transcurso del tiempo, y a veces se ve reflejado hasta la adolescencia, donde uno dice, ay, ¿por qué estás rebelde? Ay, ¿por qué esto? A ver, papá, a ver, mamá, acuérdate cómo fue su infancia, cómo lo trataste. A lo mejor no le tienes paciencia para hacer las tareas, no pasa nada, a todos nos llega a suceder, porque no todo el mundo somos docentes y tenemos esa capacidad, esa paciencia o la metodología. Pero también creo que como papá, pues le tienes que, vamos a tener paciencia, vamos a jugar un rato, tienes que ver las formas, porque no todo le corresponde a la escuela. A la escuela, o sea, y ahí es donde cada quien hace su parte. Exactamente, es lo que le hablamos nosotros en el colegio, ¿no? 50 y 50. ¿Sí? Yo, mientras esté bajo mi cuidado en la escuela, yo voy a enseñar, sí, algunos hábitos, aparte de las materias, y le voy a enseñar también que tiene que respetar, a expresar sus emociones, pero tú en casa tienes que hacer lo demás. No es nada más la escuela y me lavo las manos. Ahora, lo que decías, ¿no? De la sacudida, retomando esto, me viene a la mente de que mandas llamar a veces a papás y le dices, bueno, es que pasa esto y esto. No, es que mi hijo no es así, no. Y ahora era un comentario que hacíamos con otros colegas de decir, ahora tienen ellos a los niños. Exacto. Ahora cuando nos digan, es que mi hijo no pone atención, ay, qué raro, en la escuela no es así. No, entonces sí es un 50-50, porque si no nos apoyamos en casa y en la escuela, los perjudicados son nuestros niños que van en formación. Entonces sí es un trabajo en equipo. Totalmente. Muy bien. Giovanna, tenemos que hacer la pausa, Tenita, que me acompañe. Claro que sí. Y ya de regreso, por supuesto, leamos sus comentarios. Volvemos a Comisión Iberoamericana Radio, el día de hoy platicando con la licenciada en Educación, Giovanna Etzel Ramírez Anguiano. Estamos hablando acerca de calidad educativa. Regresamos. Va. ¿Te van a hacer la mitad? Sí, claro, por supuesto. Tenías razón. Te dije. Mira, aquí tenés ya. Fíjate que tengo 2 carreras. Estudié la licenciatura en diseño gráfico y una vez hicimos fue la única vez que estuve en una cabina que nos tocó hacer un ejercicio, pero hace años. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los
Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Radio y nuestra conversación con la licenciada en Educación Giovanna Etzel Ramírez Anguiano, y voy a leer sus comentarios, por supuesto. Andrea Hasley, saludos en cabina. Gracias, Andrea, saludos también. Felicidades y saludos, dice Adriana Torres. Juana RL, saludos, buena tarde. Licenciada Giovanna, ¿usted qué escuela recomienda que tenga un buen nivel aquí en Morelia? Busco preescolar y también primaria, nos comenta. ¿Te parece si ahorita le contestamos? Sí, claro. Denise Castillo, saludos y excelente tema. Les AT, dice saludos a la licenciada Giovanna. Paulina Oseguera Villicaña, saludos, qué interesante. Y felicitarlos por entrevistar gente preparada y conocimiento en el tema. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Axel Gutiérrez, muy interesante. Denise Castillo dice, ha sido un reto impresionante para los maestros en todos los niveles. Efectivamente, sí. Gracias, Denise. Albert Mora, saludos en cabina, excelente programa. Are García Cuevas, excelente tema. Conocimos a nuestros hijos fuera del colegio, su comportamiento con los profesores, y una felicitación enorme a todos los profesores dedicados con ética, amor y amor. Felicidades, licenciada Giovanna. A ver, aquí también creo que me faltó... decía Denise Castillo, retoma su comentario. Ha sido un reto impresionante para todos, maestros, alumnos, etcétera, pero no me imagino a nivel de preescolar o básico. Y admiración para esos maestros que han sacado la casta. Felicidades, licenciada Giovanna. Gracias, muchas gracias por sus comentarios. Ángel Mariposa Luna, muy buen tema. Gracias al personal del Colegio Iberoamericano para el desarrollo, bueno, el Colegio Iberoamericano, del cual es parte nuestra invitada. A ver, el Colegio Iberoamericano de Desarrollo Humano para el desarrollo de derechos humanos para el desarrollo de las Américas. Bueno, dice Ángel Mariposa Luna, muy buen tema, gracias al personal del colegio por todo el esfuerzo y capacitación constante para ayudarnos en la educación de nuestros hijos. Muy guapa, dice. Gracias, gracias. Y Domi JF, felicidades a la licenciada Giovanna. Muchas gracias. Gracias por escribirnos. Y bueno, nos describían, ¿qué escuela recomiendas preescolar y nivel primaria que tenga buen nivel aquí en Morelia? Bueno, mira, me atrevo a recomendar estas dos escuelas de diferentes niveles que les voy a mencionar. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de analizar su proyecto académico, he tenido oportunidad de observar cómo trabajan y de constatar la calidad educativa que brindan. En lo que se refiere a preescolar, les puedo recomendar el Jardín de Niños Solecito. Sí. Está aquí a una cuadra de donde súper cerca, ajá, exacto. Muy pegado al Boulevard García de León. Sí, exactamente. Si no me equivoco, la calle se llama Mariano Jiménez. Ajá. A pesar de que son niños de preescolar, que son niños pequeños, en esta institución les brindan las herramientas necesarias para cuando llegan a la edad primaria, que van a iniciar, llegan preparados no solo en las materias de español, que son pequeños, pero llevan todas esas materias, sino también en la preparación del idioma inglés. Sí, salen muy bien preparados. Les fomentan mucho valores, unen mucho a las familias, hacen unos eventos, la verdad, muy bonitos, donde es el Festival de los Abuelos, y luego el Festival de Mamá, pero también va papá.
la verdad tratan de mantener esa unión familiar que en estos tiempos es tan importante. En lo que es el nivel primaria, les puedo recomendar en la calle de Juan Escutia, en un costado del Hospital de la Luz, también cerca de aquí, el Colegio Bosques. Este colegio ha salido, pues la verdad, dentro del ranking de los mejores. ¿Por qué? Por lo mismo de que tiene una excelencia académica muy buena, es un colegio bilingüe, tiene grupos reducidos, tiene varios convenios, es lo que he estado checando con algunas dependencias de gobierno, precios accesibles, los docentes están capacitados tanto de español como de inglés, tienen certificaciones también, lo que son para los chicos en cuestión de Cambridge, todo eso, y llevan un proyecto educativo muy humano, pero sin descuidar lo que es los aprendizajes necesarios para darles las herramientas a los chicos de enfrentarse a los retos que más adelante se les van a presentar, y salen pues con tan buen nivel que han sido aceptados en algunas de las mejores también secundarias que hay en cuanto a español, bueno, materias del área de español y de inglés salen bien preparados. Esas dos escuelas en esos niveles son los que puedo recomendar hasta ahorita. Muy bien, muchísimas gracias. No, de qué. Giovanna, bueno, ya casi se nos termina el tiempo y yo quisiera que habláramos un poco, nos ha quedado pendiente, quizá nos va a quedar un poquito este tema de la brecha digital, que bueno, sí ha salido, ¿no?, con algunos matices aquí durante nuestra conversación, pero sí quisiera preguntarte esto, a reserva de que en otro momento nos puedas acompañar, me encantaría que habláramos, por favor, acerca de los retos de la educación. La pandemia pues todavía la estamos transitando, y quizá ni nos imaginábamos que 2 años después íbamos a continuar hablando de este tema, lo íbamos a seguir padeciendo de alguna forma. Parece ser que ya hay una luz al final del túnel, parece que ahí va, y que en los regresos a la escuela están siendo paulatinos, están mesurados, porque igual el número de contagios ahorita es impresionante. Pero bueno, con todo esto, Giovanna, con este antes, durante y después de la pandemia, ¿qué retos inmediatos debe enfrentar la educación para lograr una educación de calidad? Y mi pregunta va enfocada, desde luego, sí a los alumnos, lo que le corresponde a los maestros y lo que nos corresponde a papá y a mamá o tutores. Bueno, sí es emergente una reestructuración de lo que son las materias que vienen en la carga curricular. Porque, por lo que platicábamos, las generaciones de ahora no son las mismas de antes. Estamos regresando paulatinamente a las aulas, pero también hay que recordar que ya nuestros alumnos estaban adecuados a las clases a distancia. Ahora en la casa, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues hay que conjugar ambas modalidades. Lo híbrido, como se dice ahora. Algunos en casa, algunos quizá en la escuela, o algunas cosas en casa, otras en la escuela. Sí, pero también cuando es presencial, cuando estás en la escuela, pues también les tienes que dotar las herramientas tecnológicas que ellos ya manejan. O sea, como pues vamos a implementar a través de, no sé, de un aula virtual, por así decirlo, bien, claro. Porque ellos ya están adecuados a esa tecnología, entonces no los puedes regresar al aprendizaje tradicional, ¿no? Antes de la pandemia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es un gran trabajo no solo de las autoridades gubernamentales, sino tanto papás, alumnos, docentes. Las autoridades pues tienen que darnos las herramientas a los docentes para poder seguir capacitándonos en este tema.
para nosotros poder proporcionarles a los alumnos los conocimientos necesarios para lograr formar seres profesionistas capaces de competir con cualquier otro profesionista de otro en mundo. cualquier ámbito, entonces. Sí. Ajá. Es un camino largo que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero creo que esta pandemia tiene que dejarnos eso, ¿sí? Hay que reestructurar la forma de educar académicamente a los niños, hay que actualizar a nuestros docentes y también hacer que los papás formen parte de este proceso de los niños. ¿Por qué? Porque los papás, la familia, es una parte sumamente imprescindible, o sea, para ¿cómo te diré? La estabilidad emocional de los niños, ¿sí? Lo cual es, si tú tienes un niño con una estabilidad emocional, en la escuela nos va a funcionar perfectamente, va a adquirir los conocimientos que tu papá y uno como docente espera, y vas a lograr encaminarlo para una buena formación. Entonces es un trabajo en equipo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que ver la importancia que tiene la educación, no porque mi hijo esté en primaria, no porque mi hijo esté en preescolar, pasaba muchas veces, ¿no? Son clases en línea, no, va a haber un regreso presencial, no, ¿cómo? Pero me lo llevo a la playa, pero me lo llevo a Disney, entonces... Sí. Papá, tú tampoco le estás... cuando no debían, y tú no le estás dando, papá, esa importancia a la educación. O sea, es de, no, mi amor, yo también quisiera ir de vacaciones, pero tienes que cumplir, ¿sí? Entonces, tú vas formando a tu hijo con esa mentalidad. La educación es lo primordial. Entonces nos ayudas a nosotros como docentes y estás motivando a tu hijo a cada vez aprender más, a indagar, a experimentar y llegar a ser alguien en la vida, un profesionista que pueda contribuir a la formación de un México que todos queremos. Y es ahí donde está el reto, ¿no? Finalmente. Pues sí, pero es un reto de todos, claro, o sea, no es solo de los docentes. Hablamos de todos, de una sociedad que somos. Entonces, tú quieres una sociedad de paz, enséñale paz a tu hijo, enséñale a ser empático, enséñale a que no importa si alguien tiene una discapacidad, no importa si es diferente a ti, todos somos uno mismo, hay que respetar, pero eso lo enseñas en casa. Nosotros en la escuela hacemos nuestra parte y todos vamos encaminados hacia el mismo punto. Entonces, hay que aprender qué nos dejó esta pandemia, no solo en cuestión educativa, sino como personas. ¿Qué persona quieres que sea tu hijo? Sí. Si no quieres que diga malas palabras, no le digas malas palabras. Predica con el ejemplo. Los niños no nacen maleados. Creo que jamás escucharás a un niño que te diga, pásate el semáforo, está en rojo. ¿No? Sí. O sea, te enseña uno como papá de... le acelero, ¿no? Y entonces él va viendo, porque los hijos van aprendiendo de uno. Entonces hay que darles ese buen ejemplo. Trabajemos en conjunto, papás, docentes, para lograr formar grandes seres. De acuerdo. Y ahí es donde están, pues quizá también muchas de las respuestas, ¿no? Que luego estamos ahí cuestionando y viendo en un trabajo conjunto, comunitario, hasta cierto punto colectivo. Y creo que esta pandemia, Giovanna, sin duda, quizá a algunos nos ha hecho entender que era desde lo colectivo como íbamos a salir adelante. Y desde lo colectivo aún continuamos en esta pandemia. Sí. Entonces creo que es como un punto ya importante de decir realmente hacia dónde y cómo queremos dirigirnos. Porque quizá lo que pudo haber durado 6 meses, todavía aquí lo tenemos. Y ha sido por nosotros. Exactamente. Yo creo que son nuestras propias consecuencias, ¿no? Lo que estamos padeciendo. Estamos, como dices tú, ya se ve la lucecita. Ojalá ya pronto esta pandemia termine, podamos regresar. Pues yo creo que no a la normalidad, pero sí a lo que más se acerque y tener ese aprendizaje de lo que nos dejó un confinamiento. Y sobre todo
pues seguirle echando ganas para crear un México productivo, ¿sí? Que nuestros profesionistas se queden aquí, que no se vayan a hacer sus maestrías al extranjero y se quedan allá. ¿Sí? Yo creo que en México también podemos, pero también depende del granito de arena que pongamos cada uno de los que conformamos esta sociedad. De acuerdo, pues con eso nos quedamos. Gracias. Giovanna, de verdad que te esperamos en otra ocasión. Ay, cuando guste, me encantaría, encantada de la vida. a mí también me encantaría que volviéramos a contar con tu participación, con toda esta sensibilidad que tienes para transmitir. Y sin duda alguna te voy a confesar, yo cuando era chica, lo primero que quise ser era educadora, porque tuve una maestra en el kinder, ya después de una experiencia no muy buena, me cambiaron de un kinder, y la maestra Lupita como que me volvió a la vida. Ajá. Y me adentró en ese pequeño mundo escolar de una manera fantástica, e hiciste hoy que me acordara muchísimo de ella. Así que enhorabuena. Ay, muchas gracias. Y hasta en otra ocasión. Claro que sí, gracias a ustedes y un gusto. Igualmente, muchas gracias. La licenciada en Educación Giovanna Etzel Ramírez Anguiano, quien el día de hoy nos ha acompañado, comisionada en calidad educativa del Colegio Iberoamericano de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. Muchas gracias a Alexis Barriga en la realización y controles técnicos. Soy Claudia Álvarez Medrano. Nos despedimos desde la cabina de provincia y nos escuchamos y nos vemos también la próxima semana, el martes, en punto de las 5 de la tarde. Gracias. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia.